Bienvenidas y bienvenidos a esta video clase sobre los órganos de los sentidos, valoración de enfermería y aplicaciones clínicas. Les saluda la Magíster Laura Paola Sánchez. La video clase fue asistida por la IA Pictory para edición de video, y el contenido diseñado por quien les habla, utilizando una voz creada por una IA. Para esta clase nos proponemos como objetivo general comprender la anatomía y fisiología de los órganos de los sentidos, vista, oído, gusto, olfato, equilibrio, y su relevancia en la valoración de enfermería, identificando situaciones prácticas para su aplicación en el cuidado de la salud. Comenzamos estableciendo la diferencia entre sensación y percepción. La sensación se refiere al proceso fisiológico mediante el cual los receptores sensoriales de nuestros órganos detectan estímulos específicos del entorno, como luz, sonido, olor, o del interior del cuerpo, como dolor o presión. Estos estímulos son captados por receptores especializados que los convierten en impulsos nerviosos. En términos anatómicos, este proceso involucra la interacción de los receptores sensoriales con el sistema nervioso periférico, que transmite la información hacia el cerebro. La percepción es la interpretación consciente de los estímulos sensoriales. Mientras que la sensación es un fenómeno fisiológico, la percepción es un proceso neurocognitivo que ocurre en el sistema nervioso central, particularmente en áreas específicas del cerebro encargadas de interpretar las señales. Por ejemplo, las señales visuales captadas por los fotorreceptores en la retina son interpretadas en la corteza occipital. La sensación ocurre cuando los fotorreceptores en el ojo detectan la luz y la percepción ocurre cuando el cerebro interpreta esa luz como la imagen de un objeto o rostro conocido. Este proceso es fundamental para la valoración clínica en enfermería, ya que permite identificar cómo el paciente recibe y responde a estímulos, lo cual es crucial para evaluar su estado neurológico y sensorial. Las sensaciones son respuestas fisiológicas inmediatas que resultan de la estimulación de los receptores sensoriales. Estos receptores, distribuidos por todo el cuerpo, están diseñados para responder a estímulos específicos, los estímulos externos, como la luz, el sonido, las variaciones de temperatura, el olor y el gusto. Estos estímulos son captados por receptores localizados en órganos especializados como los ojos, la piel, la lengua y la nariz. Estímulos internos incluyen señales provenientes de órganos internos, como el dolor, detectado por nociceptores, el estado de equilibrio, registrado en los canales semicirculares del oído interno, y la presión arterial. Desde la perspectiva anatómica y fisiológica, los receptores sensoriales están conectados al sistema nervioso periférico, el cual transmite las señales al cerebro a través de vías nerviosas específicas. Este proceso permite que el cuerpo mantenga la homeostasis y responda adecuadamente a los cambios tanto externos como internos. A continuación reconocemos los receptores sensoriales y su importancia en enfermería. Los receptores sensoriales son estructuras especializadas que detectan estímulos específicos y los convierten en señales eléctricas para que el cerebro los procese. Estos receptores incluyen fotorreceptores en los ojos, responsables de detectar la luz y permitir la visión. Mecanorreceptores en la piel y el oído interno, que detectan la presión, las vibraciones y el movimiento. Quimioreceptores en la lengua y la nariz, que detectan sustancias químicas para el gusto y el olfato. Termorreceptores que responden a los cambios de temperatura. Nociceptores que detectan dolor y daño tisular. En la práctica clínica de enfermería, la evaluación de estos receptores es esencial para diagnosticar alteraciones sensoriales. Una valoración adecuada puede revelar signos tempranos de enfermedades neurológicas, metabólicas o lesiones. Por ejemplo, un paciente con daño en los mecanorreceptores del oído interno puede experimentar problemas de equilibrio, lo que es clave en la prevención de caídas. Para la enfermería, evaluar la capacidad de los pacientes para responder a los estímulos sensoriales es fundamental por varias razones. La detección de alteraciones neurológicas, cambios en la capacidad sensorial pueden ser signos de daño cerebral o neuropatías. Un ejemplo clínico, una disminución en la visión puede indicar una neuropatía diabética, mientras que la pérdida auditiva puede ser un síntoma de presbiacusia en personas mayores. En prevención de accidentes, en pacientes geriátricos o con déficits sensoriales, la evaluación sensorial regular es crucial para prevenir caídas o lesiones. El monitoreo de enfermedades crónicas. Alteraciones en los sentidos pueden ser manifestaciones de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o trastornos neurológicos. Por ejemplo, en pacientes con enfermedades metabólicas, la pérdida de sensibilidad en los pies puede indicar neuropatía periférica, lo que requiere una intervención inmediata para prevenir úlceras.
A continuación establecemos un ejemplo de su aplicación práctica. Valoración de la respuesta a la luz en pacientes críticos. Una de las evaluaciones más comunes en el entorno clínico es la valoración de la respuesta pupilar a la luz, utilizada principalmente en pacientes en estado crítico o con traumatismos cráneoencefálicos. Esta valoración mide la capacidad del sistema nervioso para responder adecuadamente a estímulos visuales, un indicador clave de la integridad del tronco cerebral. El personal de enfermería utiliza una linterna para iluminar la pupila del paciente y observar su respuesta. Una pupila reactiva se contrae al ser expuesta a la luz, mientras que una falta de respuesta puede ser un signo de daño cerebral grave. Importancia anatómica. La respuesta pupilar está mediada por el nervio óptico en el segundo par craneal y el nervio oculomotor en el tercer par craneal. La integridad de estos nervios es crucial para el reflejo pupilar. Un ejemplo clínico. En un paciente con traumatismo cráneoencefálico, una respuesta lenta o ausente a la luz puede indicar aumento de la presión intracraneal o daño neurológico severo. En cambio, una respuesta rápida y adecuada indica que el tronco encefálico está funcionando correctamente. La valoración sensorial es una herramienta clave para los profesionales de enfermería. Evaluar la capacidad de los pacientes para responder a estímulos como la luz, el sonido, el dolor o el equilibrio, no solo permite monitorear el estado de salud de manera integral, sino que también ayuda a detectar a tiempo signos de deterioro neurológico o sensorial, garantizando así una intervención temprana y efectiva. Ahora desarrollaremos el sistema visual. Comenzaremos describiendo la anatomía y fisiología del ojo. El sistema visual es uno de los más complejos y vitales para la interacción con el entorno. Comprende varios componentes clave que, de forma coordinada, permiten la captación de estímulos luminosos y su procesamiento para formar imágenes en el cerebro. La córnea es la capa transparente que cubre la parte frontal del ojo y actúa como una lente primaria. Su función es refractar, doblar, la luz que entra al ojo, ayudando a dirigir los rayos hacia la retina. La córnea tiene una alta sensibilidad debido a la densa inervación nerviosa que la protege de irritaciones o lesiones. El cristalino es una lente biconvexa ubicada detrás de la pupila. Su función principal es ajustar el enfoque, acomodación, para ver objetos a diferentes distancias. El cristalino cambia de forma para enfocar la luz en la retina, permitiendo la visión nítida tanto de objetos cercanos como lejanos. La retina es una capa interna del ojo que contiene dos tipos de fotorreceptores, conos y bastones. Los conos son responsables de la visión en colores y detalles finos, mientras que los bastones permiten la visión en condiciones de poca luz. La retina convierte la luz en impulsos nerviosos, que son enviados al cerebro a través del nervio óptico. El nervio óptico es el encargado de transmitir los impulsos nerviosos desde la retina hasta el cerebro, específicamente hacia la corteza occipital, donde se procesan las imágenes. Este nervio es fundamental para la visión y cualquier daño en él puede resultar en pérdida parcial o completa de la visión. El mecanismo de la visión comienza cuando los rayos de luz atraviesan la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo antes de llegar a la retina. Allí, los fotorreceptores transforman la luz en señales eléctricas. Estas señales son transportadas por el nervio óptico hasta la corteza visual del cerebro, donde se interpretan y se transforman en la imagen que percibimos. La anatomía del ojo está optimizada para enfocar la luz en la retina de manera precisa y cualquier alteración en este proceso, por ejemplo, en la forma de la córnea o el cristalino, puede llevar a trastornos visuales como miopía, hipermetropía o astigmatismo. La valoración de enfermería del sistema visual es un componente clave en la práctica clínica de enfermería, especialmente en poblaciones vulnerables como pacientes geriátricos o aquellos con enfermedades crónicas como la diabetes. Para ello es importante realizar una inspección de la integridad ocular. La enfermera debe realizar una inspección visual para identificar cualquier anomalía evidente, como inflamación, enrojecimiento, secreción o lesiones. La observación de los reflejos de la córnea y la respuesta pupilar también proporciona información sobre la salud ocular. Ejemplo clínico: en un paciente con conjuntivitis, la inspección ocular revelará enrojecimiento, secreciones mucopurulentas y molestias al abrir los ojos. Esta inspección visual permite diferenciar entre infecciones bacterianas, virales o alérgicas y guiar las intervenciones apropiadas. Realizar pruebas simples de agudeza visual. El test de Snellen es una herramienta sencilla y eficaz para medir la agudeza visual del paciente.
Este test evalúa la capacidad del paciente para ver letras o símbolos a distintas distancias. La enfermera puede identificar si el paciente presenta pérdida de visión y determinar si es necesario referirlo a un especialista. Procedimiento: se coloca al paciente a 6 metros de distancia del gráfico de Snellen. Se le pide que lea las letras en la fila más pequeña que pueda ver con cada ojo por separado. Una disminución en la agudeza visual puede indicar problemas como miopía o hipermetropía. Realizar la identificación de signos de enfermedad ocular. Es esencial que la enfermería identifique signos precoces de enfermedades oculares graves, como conjuntivitis, enrojecimiento, secreciones y dolor. Cataratas, visión nublada o pérdida progresiva de la visión. Glaucoma, pérdida gradual de la visión periférica debido a una presión intraocular elevada, detectable mediante pruebas de campo visual o tonometría. La detección temprana y la derivación oportuna a un oftalmólogo pueden prevenir la progresión de enfermedades oculares que pueden llevar a la ceguera. Algunos ejemplos de su aplicación clínica. Uno de los aspectos más importantes de la valoración visual es la detección temprana de complicaciones relacionadas con enfermedades crónicas, como la retinopatía diabética, una de las complicaciones más comunes en pacientes con diabetes. La retinopatía diabética es una condición que se produce cuando los altos niveles de glucosa en la sangre dañan los vasos sanguíneos de la retina, lo que puede provocar pérdida de visión. Los pacientes con diabetes tipo 1 o 2 están en riesgo, y la detección temprana mediante exámenes oculares periódicos es esencial para prevenir daños irreversibles. La enfermera juega un papel clave en la educación del paciente, asegurándose de que los pacientes diabéticos comprendan la importancia de los exámenes oftalmológicos regulares. En la consulta, la enfermera debe estar alerta a síntomas que el paciente podría describir, como visión borrosa o manchas en el campo visual, que son signos tempranos de retinopatía. La educación es una parte esencial del rol de la enfermera en la valoración visual. En particular, la enfermería debe centrarse en los siguientes puntos clave. Es crucial educar a los pacientes, especialmente aquellos con diabetes o hipertensión, sobre la necesidad de realizarse exámenes oftalmológicos periódicos. Las revisiones tempranas permiten detectar y tratar condiciones como el glaucoma, las cataratas o la retinopatía diabética antes de que causen daños irreversibles. Los pacientes con enfermedades crónicas deben ser conscientes de cómo el control adecuado de su condición puede prevenir complicaciones oculares. La enfermería debe proporcionar información sobre la importancia de mantener niveles adecuados de glucosa en sangre para reducir el riesgo de desarrollar retinopatía diabética. Para la prevención de lesiones oculares, también es importante educar a los pacientes sobre medidas preventivas, como el uso de gafas protectoras en ciertos entornos laborales o la exposición al sol, para evitar daños en la córnea o el cristalino. La valoración visual es un componente crucial en la práctica enfermera, permitiendo la detección temprana de problemas oculares y contribuyendo a la prevención de la pérdida de visión. La enfermería no solo es responsable de realizar pruebas simples y detectar signos tempranos de alteraciones visuales, sino también de educar a los pacientes sobre la importancia de los exámenes oftalmológicos regulares y el control de sus condiciones crónicas para mantener una visión saludable a lo largo del tiempo. A continuación desarrollaremos el sistema auditivo. Comenzamos con la anatomía y fisiología del oído. El sistema auditivo está dividido en 3 partes principales, cada una con funciones específicas para la detección y procesamiento del sonido. Oído externo incluye el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Su función principal es captar las ondas sonoras y dirigirlas hacia el oído medio. El pabellón auricular tiene una estructura que permite orientar las ondas hacia el canal auditivo, mientras que el conducto auditivo tiene una función de protección, a través de la producción de cerumen y amplificación del sonido. Oído medio contiene los 3 huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. Estos huesecillos amplifican las vibraciones del tímpano y las transmiten a la ventana oval, una estructura que separa el oído medio del oído interno. También, la trompa de Eustaquio, que conecta el oído medio con la nasofaringe, iguala la presión del oído medio con la presión atmosférica, lo que es crucial para el correcto funcionamiento auditivo. Oído interno, compuesto por el caracol, cóclea, y el sistema vestibular. La cóclea es una estructura en espiral que contiene los receptores auditivos, células ciliadas, encargados de convertir las vibraciones sonoras en impulsos nerviosos que serán enviados al cerebro a través del nervio auditivo. El sistema vestibular, por su parte, es responsable del equilibrio y está compuesto por los canales semicirculares y el vestíbulo, que detectan cambios en la posición de la cabeza y ayudan a mantener el equilibrio.
¿Cómo es el mecanismo de la audición? El proceso de la audición comienza cuando las ondas sonoras entran al oído a través del conducto auditivo externo y llegan al tímpano, lo que provoca su vibración. Estas vibraciones son amplificadas por los huesecillos del oído medio y transmitidas al oído interno, donde se convierten en señales eléctricas dentro de la cóclea. Las células ciliadas en la cóclea transforman las vibraciones en impulsos eléctricos que viajan al cerebro a través del nervio auditivo. El cerebro interpreta estas señales y las convierte en lo que reconocemos como sonido. Además, el sistema auditivo está estrechamente relacionado con el sistema del equilibrio a través del aparato vestibular, que permite al cuerpo detectar su posición en el espacio y realizar ajustes posturales necesarios para mantener la estabilidad. La evaluación de enfermería del sistema auditivo es esencial para detectar problemas de audición y equilibrio que puedan afectar la calidad de vida del paciente. La enfermera tiene un rol clave en identificar signos tempranos de alteraciones auditivas, especialmente en poblaciones vulnerables como los niños y los adultos mayores. Algunos ejemplos: inspección y otoscopia. La inspección del oído externo permite identificar obstrucciones, infecciones, inflamaciones o secreciones anormales. Usando un otoscopio, la enfermera puede visualizar el conducto auditivo y el tímpano, lo que es útil para diagnosticar infecciones del oído medio, como la otitis media. Ejemplo clínico: en un paciente con otitis media, la otoscopia puede revelar un tímpano inflamado y abultado, con posible presencia de líquido detrás de él, lo que indica una infección. Pruebas de audición, Weber y Rhine. La prueba de Weber se realiza colocando un diapasón en la línea media de la cabeza del paciente, y preguntándole si escucha el sonido de manera más clara en un oído que en el otro. Un resultado anormal puede indicar pérdida auditiva conductiva, si el sonido se escucha mejor en el oído afectado, o neurosensorial, si se escucha mejor en el oído sano. La prueba de Rhine compara la conducción del sonido a través del aire y el hueso. Un diapasón se coloca primero en el proceso mastoideo, hueso detrás de la oreja, y luego se mueve cerca del oído. Si la conducción ósea es mejor que la conducción aérea, esto puede indicar una pérdida auditiva conductiva. Una acción de enfermería muy importante es la evaluación del equilibrio. La enfermería también es responsable de evaluar el equilibrio en pacientes que reportan vértigo o mareos, lo que puede ser indicativo de un problema en el aparato vestibular. Prueba de Romberg. Se pide al paciente que se mantenga de pie con los pies juntos y los ojos cerrados. Si el paciente pierde el equilibrio al cerrar los ojos, esto puede ser un signo de un problema vestibular. Ejemplos de aplicación clínica: la detección y el manejo temprano de las alteraciones auditivas es fundamental, especialmente en poblaciones de riesgo como los ancianos, quienes a menudo experimentan presbiacusia, pérdida progresiva de la audición con la edad. Esta condición afecta la capacidad de los pacientes para comunicarse, puede contribuir al aislamiento social y aumenta el riesgo de desarrollar trastornos psicológicos como la depresión. Ejemplo clínico: en pacientes geriátricos, es crucial identificar de manera temprana la pérdida auditiva. Los pacientes con presbiacusia a menudo tienen dificultades para escuchar frecuencias altas, lo que puede dificultar la comprensión del habla en entornos ruidosos. La enfermera puede realizar pruebas básicas de audición, como la prueba de Weber o Rhine, y derivar al paciente a un especialista para pruebas más exhaustivas. Además, los pacientes con trastornos del equilibrio como el vértigo posicional paroxístico benigno, VPPB, requieren una valoración adecuada para prevenir caídas y garantizar la seguridad del paciente. Las maniobras diagnósticas y terapéuticas, como la maniobra de Epley, son fundamentales en estos casos. El rol de la enfermería en la educación, promoción de la salud y prevención. La enfermería desempeña un papel crucial en la educación de los pacientes y la prevención de complicaciones relacionadas con los trastornos auditivos y del equilibrio. 1. Educación sobre el uso de audífonos. Para pacientes con pérdida auditiva, es importante que la enfermería proporcione educación sobre el uso y mantenimiento adecuado de los audífonos. Esto incluye enseñar a los pacientes cómo colocarlos correctamente, cambiar las baterías y limpiarlos, asegurando que se maximice su efectividad. Prevención de daños auditivos. La exposición prolongada a ruidos fuertes es una de las principales causas de pérdida auditiva. Es fundamental que la enfermería eduque a los pacientes, especialmente a los que trabajan en entornos ruidosos, sobre la importancia del uso de protección auditiva y los riesgos de la exposición prolongada a ruidos altos.
Los pacientes con problemas de equilibrio deben recibir educación sobre cómo prevenir caídas en su hogar, cómo evitar superficies resbaladizas, utilizar soportes como bastones, y realizar ejercicios de rehabilitación vestibular para mejorar su estabilidad. La valoración auditiva y del equilibrio en enfermería es esencial para detectar alteraciones tempranas que pueden impactar significativamente la calidad de vida del paciente. Una evaluación adecuada y la intervención oportuna no solo mejoran la capacidad de comunicación del paciente, sino que también previenen complicaciones graves, como el aislamiento social o las caídas. La enfermería juega un papel integral tanto en la valoración como en la educación y la prevención de estos trastornos. Sentido del olfato. A continuación desarrollaremos la anatomía y fisiología del sistema olfativo. El sistema olfativo es el encargado de detectar y procesar los olores, que juegan un papel fundamental en la percepción de sabores, la identificación de peligros, como el humo, y en la experiencia sensorial en general. Los componentes principales del sistema olfativo son: cavidad nasal. El aire cargado de partículas olorosas entra en contacto con la mucosa olfativa, ubicada en la parte superior de la cavidad nasal. Esta mucosa contiene células receptoras especializadas, que son las responsables de detectar los olores. Células receptoras olfativas son neuronas especializadas localizadas en la mucosa olfativa. Cada receptor olfativo está diseñado para detectar moléculas químicas específicas. Cuando una molécula de olor se une a uno de estos receptores, se genera un impulso eléctrico. Nervios olfativos. Los impulsos eléctricos generados en los receptores viajan a lo largo de los nervios olfativos hasta el bulbo olfativo, que se encuentra en la base del cerebro. Bulbo olfativo y corteza cerebral. El bulbo olfativo procesa las señales recibidas y las envía a diferentes áreas del cerebro, incluidas la corteza olfativa primaria y otras regiones del sistema límbico, donde los olores son interpretados y asociados con emociones y recuerdos. Desde una perspectiva anatómica y fisiológica, el sistema olfativo tiene una conexión directa con áreas del cerebro relacionadas con la memoria y las emociones, lo que explica por qué ciertos olores pueden desencadenar recuerdos o reacciones emocionales intensas. Mecanismo del olfato. El proceso olfativo comienza cuando las moléculas olorosas presentes en el aire son inhaladas por la nariz y entran en contacto con la mucosa olfativa. Allí, las moléculas se disuelven en el moco que cubre los receptores olfativos y se unen a las células receptoras especializadas. Este contacto genera un impulso nervioso que es transmitido al cerebro, donde el olor es identificado y procesado. Este sistema de detección es increíblemente sensible. Los seres humanos pueden detectar miles de olores diferentes con la activación de diversas combinaciones de receptores. Los olores pueden desencadenar respuestas emocionales o físicas debido a la conexión del sistema olfativo con el sistema límbico. La evaluación del sentido del olfato es una parte importante de la valoración sensorial, especialmente en pacientes que presentan alteraciones olfativas, hiposmia o anosmia, que pueden ser un signo temprano de enfermedades neurodegenerativas, infecciones respiratorias o daños neurológicos. Inspección nasal. La inspección visual de la cavidad nasal puede ayudar a identificar obstrucciones, inflamaciones o infecciones que puedan interferir con el sentido del olfato. La enfermera debe observar cualquier signo de inflamación de la mucosa, secreciones anormales o pólipos nasales. Ejemplo clínico: en pacientes con rinitis alérgica, la inflamación crónica de la mucosa nasal puede afectar la capacidad olfativa. Pruebas simples del sentido del olfato. La enfermera puede realizar una prueba básica del sentido del olfato pidiendo al paciente que identifique diferentes sustancias con olores familiares, como café, menta o limón, mientras tiene los ojos cerrados. Esto ayuda a detectar alteraciones en la percepción olfativa. Prueba clínica. Si un paciente tiene dificultades para oler, se debe investigar más a fondo para determinar si se trata de una obstrucción, una infección o un problema neurológico. La hiposmia, disminución del sentido del olfato, o la anosmia, pérdida completa del olfato, pueden ser signos importantes de trastornos como la enfermedad de Parkinson, Alzheimer o infecciones virales como el COVID-19. En estos casos, la enfermera debe documentar cuidadosamente los síntomas y derivar al paciente a un especialista cuando sea necesario. Ejemplo clínico: en pacientes con COVID-19, la anosmia fue uno de los primeros síntomas identificados, lo que ayudó en el diagnóstico temprano de la enfermedad. Un ejemplo de aplicación clínica: el sentido del olfato tiene un impacto directo en la calidad de vida de los pacientes, ya que está relacionado no solo con la capacidad de disfrutar de los alimentos, al estar asociado con el gusto, sino también con la seguridad.
La pérdida del olfato puede impedir que los pacientes detecten peligros ambientales como el humo o el gas. Ejemplo clínico, en pacientes con enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o Alzheimer, la pérdida del olfato puede ser un síntoma temprano. Esto puede alertar a los profesionales de enfermería sobre la necesidad de una evaluación neurológica más exhaustiva. Hiposmia postinfección viral. Tras infecciones respiratorias virales, como la influenza o COVID-19, algunos pacientes experimentan pérdida temporal o permanente del olfato. La enfermera debe educar al paciente sobre la importancia de protegerse de los riesgos, como el uso de detectores de humo o gas, y, si es necesario, recomendar la consulta con un especialista. El rol de la enfermería orientado a educación y prevención. La enfermería desempeña un papel importante en la educación del paciente sobre el cuidado del sistema olfativo y la prevención de complicaciones asociadas a la pérdida del olfato. Educación sobre la higiene nasal. La enfermería debe educar a los pacientes y familias sobre la importancia de mantener la higiene nasal para prevenir infecciones que puedan afectar el olfato. El uso de suero fisiológico o soluciones salinas para irrigar la nariz puede ayudar a mantener la mucosa nasal limpia y prevenir la inflamación crónica. Detección temprana de enfermedades neurodegenerativas. Las alteraciones olfativas pueden ser un signo temprano de enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer. La enfermera debe estar atenta a las quejas de pérdida del olfato, especialmente en pacientes mayores, y recomendar una evaluación neurológica si es necesario. Prevención de riesgos. Para pacientes con anosmia, es importante que la enfermería eduque sobre la necesidad de medidas de seguridad en el hogar, como la instalación de detectores de gas y humo, para evitar accidentes que no puedan percibirse debido a la pérdida del olfato. La valoración del olfato es una parte crucial del examen sensorial en la práctica enfermera, especialmente cuando se trata de pacientes con infecciones respiratorias, enfermedades neurológicas o trastornos relacionados con el envejecimiento. La capacidad de detectar alteraciones olfativas puede ayudar en el diagnóstico temprano de afecciones graves, y el rol de la enfermería no solo incluye la valoración, sino también la educación y prevención para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sentido del gusto. A continuación desarrollaremos la anatomía y fisiología del sistema gustativo. El sentido del gusto es responsable de la percepción de los sabores y está íntimamente relacionado con el sentido del olfato. El sistema gustativo incluye los siguientes componentes principales. Papilas gustativas. Son pequeños receptores sensoriales distribuidos principalmente en la lengua, pero también en otras áreas de la cavidad oral, como el paladar y la garganta. Cada papila contiene múltiples botones gustativos, que albergan las células receptoras del gusto. Existen diferentes tipos de papilas. Fungiformes, distribuidas en la parte anterior de la lengua. Filiformes, no participan directamente en la detección del gusto, pero ayudan en la textura de los alimentos. Circunvaladas, ubicadas en la parte posterior de la lengua. Foliadas, se encuentran en los bordes de la lengua. Las células receptoras del gusto son responsables de detectar las 5 categorías básicas de sabor: dulce, salado, amargo, ácido y umami. Estas células son estimuladas por sustancias químicas disueltas en la saliva. Nervios gustativos. Las señales de las células receptoras del gusto se transmiten a través de los nervios facial, 7, glosofaríngeo, 9, y vago, X, hacia el tronco encefálico, y de ahí a la corteza gustativa en el cerebro, donde se interpreta el sabor. El mecanismo del gusto. El proceso gustativo comienza cuando las moléculas de los alimentos se disuelven en la saliva y entran en contacto con las papilas gustativas. Las células receptoras dentro de los botones gustativos detectan estas moléculas y generan señales nerviosas. Dependiendo del tipo de molécula, estas células activarán diferentes receptores gustativos que corresponden a los 5 sabores básicos. El cerebro, a través de la integración de la información proveniente de los sentidos del gusto y el olfato, crea la experiencia completa del sabor. Es por esto que las alteraciones en el sentido del olfato pueden afectar significativamente la percepción del gusto. La valoración del sentido del gusto es particularmente importante en pacientes que reportan cambios en sus hábitos alimentarios, pérdida de apetito o alteraciones en la percepción de los sabores, condiciones que pueden impactar negativamente su estado nutricional y bienestar general. Inspección de la cavidad oral. La enfermera debe realizar una inspección minuciosa de la lengua y las estructuras bucales para detectar posibles lesiones, inflamaciones o infecciones que puedan estar afectando la función gustativa.
Ejemplo clínico: en pacientes con infecciones bucales, como candidiasis oral, se puede observar una reducción temporal de la capacidad para percibir ciertos sabores, especialmente en las papilas gustativas afectadas por la inflamación o la infección. Evaluación del sentido del gusto. La evaluación del gusto puede realizarse utilizando sustancias básicas como azúcar, dulce, sal, salado, vinagre, ácido y cafeína o químina, amargo. Estas pruebas ayudan a detectar hipogeusia, disminución del sentido del gusto, o ageusia, pérdida total del gusto. Ejemplo clínico: en pacientes oncológicos sometidos a quimioterapia, la evaluación del gusto es fundamental, ya que la disgeusia, alteración del sabor, es un efecto secundario común que afecta la alimentación y la calidad de vida. Identificación de alteraciones del gusto. Las alteraciones del gusto pueden ser el resultado de diversas condiciones médicas, incluyendo infecciones, trastornos neurológicos, enfermedades autoinmunes o tratamientos médicos como la quimioterapia y la radioterapia. La enfermera debe estar atenta a los cambios en la percepción del gusto, ya que pueden afectar el estado nutricional del paciente. Hipogeusia, reducción en la capacidad para percibir los sabores. Ageusia, pérdida completa del sentido del gusto. Disgeusia, alteración en la percepción de los sabores, donde los alimentos pueden tener un sabor metálico, amargo o desagradable. Ejemplo de aplicación clínica: el sentido del gusto es esencial no solo para la experiencia sensorial del disfrute de los alimentos, sino también para la salud general, ya que influye directamente en la ingesta nutricional. Las alteraciones del gusto pueden conducir a pérdida de peso, malnutrición y disminución de la calidad de vida, especialmente en pacientes que ya están debilitados por enfermedades crónicas o tratamientos agresivos. Ejemplo clínico: disgeusia en pacientes oncológicos. En los pacientes sometidos a quimioterapia o radioterapia, la disgeusia es un efecto secundario común. Estos tratamientos pueden dañar las células receptoras del gusto, alterando la percepción de los sabores y reduciendo el placer de comer. Esto a menudo conduce a una disminución del apetito, pérdida de peso y un deterioro general del estado nutricional. Intervención enfermera. Es crucial que la enfermera ayude a los pacientes a identificar estrategias para mejorar la ingesta alimentaria, como usar alimentos de sabores suaves o texturas variadas, y supervisar su estado nutricional para evitar complicaciones. El rol de la enfermería. Educación y prevención. La enfermería desempeña un papel vital en la educación de los pacientes con alteraciones del gusto y en la prevención de complicaciones asociadas, como la malnutrición o el desequilibrio en la ingesta de nutrientes. Educación sobre la alimentación y el gusto. La enfermera debe proporcionar recomendaciones dietéticas para los pacientes con alteraciones del gusto, sugiriendo alimentos que puedan ser más agradables en función de sus cambios en la percepción del sabor. Por ejemplo, en pacientes con disgeusia, los alimentos fríos y menos aromáticos suelen ser mejor tolerados. Control nutricional. Es fundamental que la enfermera supervise el estado nutricional de los pacientes con alteraciones del gusto. Si bien el sentido del gusto puede ser afectado temporalmente, especialmente en tratamientos médicos como la quimioterapia, es necesario asegurarse de que los pacientes mantengan una ingesta adecuada de alimentos para evitar complicaciones relacionadas con la desnutrición. Prevención de efectos secundarios. La enfermera debe informar a los pacientes que reciben quimioterapia o radioterapia sobre la posibilidad de experimentar alteraciones del gusto, y brindar estrategias para manejar estos efectos secundarios, como el uso de suplementos nutricionales o cambios en la dieta para estimular el apetito. Importancia de la valoración del sentido del gusto en enfermería. La valoración del sentido del gusto es fundamental en la práctica enfermera, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas, infecciones o aquellos que están en tratamientos agresivos como la quimioterapia. Coordinación interdisciplinaria. Trabajar en conjunto con especialistas en diabetes, oftalmólogos y fisioterapeutas para implementar un plan de cuidados integral. La integración sensorial es clave para garantizar una atención integral y efectiva en la enfermería. La valoración de todos los sistemas sensoriales, vista, oído, olfato, gusto, tacto y equilibrio, permite detectar alteraciones tempranas y desarrollar estrategias de prevención para mejorar la calidad de vida de los pacientes. En pacientes con alteraciones sensoriales múltiples, la enfermera desempeña un rol esencial en la planificación de cuidados personalizados, la educación del paciente y la coordinación interdisciplinaria para asegurar una atención completa y efectiva. La evaluación temprana y precisa permite un diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado.
Prevención de complicaciones. La detección de alteraciones sensoriales permite a la enfermería implementar estrategias preventivas, como la educación sobre el uso de ayudas técnicas, gafas, audífonos, bastones y la modificación del entorno del paciente para reducir el riesgo de caídas y lesiones. En pacientes con disminución sensorial, las intervenciones oportunas son esenciales para evitar complicaciones graves como fracturas, úlceras o accidentes relacionados con la pérdida de percepción.